Ok. Ok. El día de ayer hicimos un estudio, pero hemos solamente mirado detalles. Ahora quiero que unamos todos esos detalles y lleguemos a conclusiones. Así que voy a pedir su apoyo de ustedes y su participación en lo que ustedes puedan aportar. Sean bienvenidos. Ok. Vemos que el libro de Ruth fue escrito primeramente por Samuel y este libro fue escrito en base a una situación que se estaba viviendo en Belén, donde hubo hambre y era todavía el periodo, como dijimos, como si lo escribió Samuel, se trataba de un periodo donde gobernaban los reyes y los jueces, perdón, los jueces, no los reyes. Ok, este se lleva a cabo en Belén, el evento, todo lo que va a pasar, y se trata de Ruth y Noemí. Pero en esta historia, la principal actriz, digamos, podemos decir que es Ruth, pero también quiero que miremos la historia de Noemí y la historia de Boaz, que es el primer pariente el segundo, es un pariente de Noemí, pero es el segundo que con capacidad de redimirlas. ¿Ok? Entonces, hemos visto que ellos, por causa de esta hambruna que estaba aconteciendo, ellos migran para los campos de Moab con toda la familia y en esos campos ellos se encuentran, los hijos, Mahlón y Kilion, ellos se encuentran esposas que son de esas tierras, son moabitas, una es Ruth y la otra es Orfa. Y ellos habitan ahí por 10 años. Y esos 10 años es importante observar porque el número 10 es un número de prueba. Y tal vez esto suena como la manera en que estudiábamos antes, pero 10 años también te da el tiempo necesario como para tú aprender a aceptar a las personas con las que vives sin, sin sentir, o sea, derribando todo tipo de barreras que puedas tener en cuanto al aspecto social o al aspecto religioso. Y fue un tiempo como de preparación en cierta manera para ellos. Así como también fueron los 10 días de Daniel, fueron días de preparación donde él tenía que probar algo. Entonces aquí vamos a ver que en esos 10 años se construye una relación maravillosa con la familia de ellos. Quiero recordarles que como ellos están en tierras moabitas, los que son extranjeros aquí ahora son Noemí y su familia. Entonces, vamos partiendo de ese entonces. Vemos que también cuando acontece la situación de la hambruna, esta cosa empieza a empeorar y la hambruna llega a afectar también esas tierras de los moabitas. Y cuando acontece eso, cuando ya se empieza a sentir la crisis ahí también, Noemí oye buenas nuevas de que en las tierras de Jehová, el pueblo de Jehová, Dios lo había visitado y le había estado proveyendo pan para ese pueblo. Entonces, en base a esas buenas nuevas es que Noemí decide regresar. Reconoce el tiempo y sabe que es tiempo de regresar a su tierra. ¿Qué propósito le tiene Dios? No sabemos, pero ella regresa a su tierra. Aquí quiero mostrarle un poco del carácter de Noemí, porque Noemí se quedaba con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y ella tenía la posibilidad de permanecer con sus nueras y sus nueras tenían la obligación de cuidar de ellas. Pero en su nobleza o en el juicio de Noemí, esto no le parecía justo, no le parecía apropiado para las chicas, porque las chicas eran jóvenes y podían rehacer sus vidas y no era justo para ellas estar atadas a una persona mayor y ellas no puedan recibir, no puedan ser restauradas, o sea, recomenzar su vida. ¿Me dejo entender? Sus dos esposos mueren por causa de enfermedades, pero ellas tienen la posibilidad. Y Noemí, quiero que vean que ella es consciente y conoce muy bien el concepto de libertad, lo maneja muy bien, porque ellas, si bien ellas tienen que estar con la suegra, porque así lo dice la tradición, o esa es la responsabilidad de una nuera tal vez,
ellas les provee la opción de que ellas decidan si quieren continuar con ella o si quieren seguir. De hecho, en la manera en que ella lo pone, no le da opción. Le dicen, vaya y rehaga su vida, allá le va a ir mejor que estando conmigo porque yo no tengo nada que proveerles, no tengo nada que ofrecerles. Entonces, en base a esas razones, una de las hijas decide regresar. Y quiero mostrarle que para ambas no era difícil, o sea, no era una decisión fácil tener que separarse de sus suegras porque habían construido una relación linda con ellas. Era una relación fuerte, pero al final una de ellas le da un beso aceptando la propuesta de su suegra y se despide y regresa a sus padres, que sería Orfa. Mientras que Ruth, ella no acepta esto y decide quedarse con su suegra y no regresar a sus padres, a sus dioses o a sus tierras, sino que decide ir a tierras donde no conocía a ella. Eran completamente ajenos. Entonces, cuando Ruth hace esa propuesta, ella dice esta frase. Si lo pueden ver aquí. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviréis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahora, si ustedes oían esta frase, la última frase donde dice, tu Dios será mi Dios, ¿dónde han escuchado esto? Porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, viviré. ¿A qué les suena esa respuesta de Ruth? ¿Tú decís de otro personaje bíblico? Sí. Yo y mi familia te seguiré. Es Josué. Josué. Yo y mi familia te seguiré. Exactamente. También lo dice Jacob. Cuando él lucha con el ángel, Jacob dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Exactamente. Y él lo que busca es no separarse de ese ángel cuando él se da cuenta quién es. ¿Me dijo entender? Pero también esta frase se repite en Apocalipsis cuando habla de los 144,000 y se dice de ellos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y siguen al Cordero donde quiera que va. Ahora quiero que vean una cosa. Ruth quiere seguir a Noemí donde quiera que ella fuere. Entonces, ¿qué representa Noemí aquí? ¿Los 144,000? Los 144,000. Y los 144,000 representan a... El pueblo de Dios. A Cristo. Escogido. Representan a Cristo. Tienen el carácter de Cristo. Claro, carácter de Cristo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que Noemí sería el símbolo en esta historia como siendo la primera sacerdotisa, una sacerdote mujer. Se la está señalando como este grupo en esta historia. Y también quiero mostrarles que cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios, ahí podemos tomar ese texto de ella en otro sentido, o sea, con otra interpretación. Sería Ruth como persona y después Ruth como simbolizando un pueblo, que en este caso serían los netineos, por ser ella extranjera, porque ahí ella acepta el cambio de Dios. Renuncia a sus dioses y se... Sí, porque ella sería una gentil. Exactamente, pero ¿qué es lo que la hace gentil? O sea, ¿qué características tú tienes para decir que ella es gentil? Porque ella era moabita. Claro. Si quitas la nacionalidad, ¿qué otra característica tienes de que ella te diga que es gentil? Que te anuncie que es gentil. Ella tenía otros dioses. No se menciona en la historia esto. Y no parece ser... Pero él no dice que no volverán a sus dioses, que no volvería
a sus dioses. Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses la otra. La Y aquí otra. tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses. Vuelve tu... Ok, entiendo lo que quieres decir. Los moabitas tenían dioses, pero parece que Ruth no era de religiosa en ese sentido. Ajá. Pero la cosa es que no menciona si ella era o no era, entonces no tenemos otra característica para decir que ella es gentil, a no ser que te agarre solamente el hecho de que ella era extranjera, la simbología. Para ello, lo cual podemos tomar la historia de dos aspectos, con dos tipos de aplicaciones diferentes. Primero, dices, se va a tratar de la historia de Ruth como persona, enteramente su carácter de ella, y la segunda, como gentil, como siendo una netinea, representando a los netineos. Entonces, pero esa representación de Ruth como netinea sería una segunda aplicación. No sé si me dejo entender. Sí, perfecto, sí, sí. Ok. Bien, entonces vemos ahí un poco el carácter de Noemí también, que ella representa el carácter de Cristo. Y esos 10 años que estuvieron en las tierras de Moab, en los campos de Moab, estos 10 años afinó su carácter. ¿En qué sentido pudo haber afinado su carácter? O refinado, perdón. El de Noemí, Ajá. Capaz que las necesidades que pasaron. en la crisis. Sí, la propia crisis. ¿Sí? Decirlo la crisis, mamá. ¿Está prendido? No sé si se aprendió. ¿Está prendido? ¿Ah? Dicen acá la crisis, pero quieren que hable yo sola. Pues reclama tu derecho y déjalos hablar. Exacto. Pienso también que la convivencia, ¿no? En esa cultura también le tiene que haber Claro. formado algo, enseñado algo. Esa es la ¿Cómo? idea, ¿no? Que el pueblo de Dios es luz para el mundo. Claro. ¿Cómo la convivencia afectó esto? ¿O cómo cambia? ¿Cómo aporta a su desarrollo como cristiana? ¿Puedo decir una cosa? Me Adelante. llamó la atención que los hijos se casaran con mujeres que no eran del pueblo judío, ¿no? Que ellos tenían leyes muy estrictas. Ajá. Pero por la crisis se fueron y encontraron mujeres en otro lugar. Que aceptaron, a la larga aceptaron, pero bueno, por lo Correcto. menos una. Esa es una excelente observación. Y eso lo que dijo Marco, que la convivencia aporta, es cierto, porque ellos les llevó como 10 años, no sé cuánto tiempo estuvieron casados, pero más o menos 10 años del tiempo que estuvieron en la tierra de Moab, derribar tal vez aquellos preconceptos o ideas que tenían Sí, sobre prejuicios que los podían prejuicios tener. sobre gente De los dos lados. extranjera. Claro. Y esto se Porque a puede... ellos los deben de haber tratado bien ahí, en Ajá, Moab. exactamente. Y de hecho el carácter de Noemí, su nombre significa dulzura. 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 Ujú. Ella era, o sea, era, en otros términos, como Isaías dice, la sal del mundo, para poder darle sabor o sazón a esas relaciones y poderlo hacer fácil también para las personas aceptarla. Y en esta manera en que Noemí se relacionó con sus nueras, se puede ver que no había un prejuicio de ellas y por ende eso abrió la posibilidad de poderse amar Veo entre que ellas, tiene quebradura acá. estrechar una relación íntima. Ahora, la relación que sus nueras tienen con Noemí es como la que nos marca en Primera de Juan 4:20, cuando dice, aquel que no ama a su hermano no ama a Cristo. Entonces, vemos que esos 10 años, esa relación donde se estableció la amistad de Ruth y Noemí, se construyó un vínculo que ató a Noemí, ató a Ruth, perdón, a Cristo a través de Noemí. ¿Pueden ver esto?
Sí, Sí, que eso también. Se cortó, amor. No, no, estamos acá. No, es que Marcos, no entendí lo que dijo Marco. Que que sí. sí, también dijo. Ah, ok. ¿Ahora? Ahora sí. No, está hablando, pero no se escucha. Que no tenía otros dioses. Eso también refuerza el hecho que no tenía otros dioses. Bien, entonces yo quiero que también de cierta manera aprendamos de la historia de Ruth, que tenemos el carácter de Noemí, que es un carácter que nos hace fácil la manera de interactuar o lidiar con otro tipo de relaciones, con otro tipo de costumbres a las cuales nosotros no estamos cerrados, estamos tal vez cerrados o bloqueados o prejuiciados con esa situación. Entonces, hay mucho que aprender del carácter de esta mujer, como también del carácter de Ruth. Ok. Otra cosa interesante es que ellas dos llegan a Belén al comienzo de la siega, de la cebada. Fíjense, están mencionando solo una cosa que se va a cosechar, es la cebada, y es el comienzo de la siega. Entonces, este libro, por esta constelación que nos ha dado, nos está mostrando que está aconteciendo durante el periodo de la cosecha. Ya nos indica una dispensación. Comienza un Y ciclo. por los participantes de la historia, nosotros entendemos que la dispensación que se está tratando es la de los sacerdotes, en la línea de los sacerdotes. Bien, ahora, en el capítulo 2 vamos a ver que el trato que Noemí le da a Ruth en todo momento es un trato de libertad. Ella pide permiso como para ir a trabajar y Noemí no se lo niega. No es que, o sea, sí necesitan, pero en realidad es algo que corre riesgo Ruth al ir a buscar trabajo por ser extranjera, ser maltratada, incluso hasta podría ser abusada por ser extranjera. Mujer. Otro aspecto, exactamente, mujer extranjera, supuestamente no tiene esposo quien la proteja ahora porque ya es desamparada, digamos. Claro. Ese es un aspecto. Otro aspecto es que la siega es un trabajo, la cosecha, que es un trabajo que solamente se da a siervos que tienen esa especialidad. No cualquiera hace la cosecha. La cosecha en el pueblo judío es toda una ceremonia, es todo un procedimiento, es casi como una profesión. No cualquiera hace la cosecha, son siervos específicos. Ahora, quiero recordarles que en la parábola de Mateo 13, cuando nos habla del trigo y la cizaña, el padre de familia, al final, en la parábola dice que el momento de la cosecha, él llamaría a otros siervos que vinieran. ¿Quiénes eran esos siervos? Los ángeles. Los de la hora undécima. Sí, y es correcto lo que dijo Orlando, son ángeles. Etineos. Ángeles. Ángeles. No, netineos no. Ángeles, dice la interpretación que Cristo mismo le da. ¿Ok? Entonces vamos a ver, en esta cosecha, cuando Ruth sale a buscar ese trabajo, ella llega donde uno de los segadores, que sería uno de los mayordomos, y pregunta si ella puede trabajar. O sea, básicamente ella dice, te ruego que le den trabajo, porque era algo que obviamente no le sería permitido, porque ella era extranjera, no era especializada en el área, y cada pueblo tenía su manera de hacer las cosas. Y el pueblo judío era especialmente de acuerdo a la norma como Cristo le había indicado que se debía hacer la cosecha. O sea, todo tenía norma. Entonces Ruth dice, le pide que fuera, pero ella no entra todavía a ser segadora. Ella lo que entra es a recoger el grano de las gavillas. Las gavillas son los manojos que se juntan del trigo o de la cebada que se cosecha, pero cuando se lleva esto tiene que ser todo un procedimiento. Es decir,
Cuando cortas el trigo, ahí está la planta, tú tienes que hacer el corte y tienes que mantener la planta en la postura en la que está durante cada planta que cortes. Cuando ya tienes un manojo, tienes que llevarlo a donde están los otros, amarrado, y asegurarte que el manojo no caiga, ni para acá ni para allá, y que no se bata mucho tampoco. Porque cuando lo bates, el grano cae. El grano cae. Y cuando lo golpeas, el grano cae. Y la norma o la regla de la cosecha en los judíos es que cuando el grano cae, ese grano no entra al granero, porque ya es un grano sucio. Entonces, el trabajo que tenía que hacer Ruth es que alrededor de esos manojos habían granos, o en el camino habían granos que se estaban desperdiciando, y ella tenía que recoger esto. Estos granos que se recogían, esas pequeñas hojitas o espigas que quedaban, tenía que juntar, y eso sería para los siervos o para el mismo dueño a veces para comer. Y el resto del grano es para vender. Así era como se trabajaba. Entonces Ruth trabajó en este. Ahora imagínense ustedes, yo no sé qué tamaño es la cebada porque nunca estuve frente a una cebada, pero sé qué tamaño es el trigo. Imagínense recoger espiga por espiga, así, o grano que lo vean, y llenar en un odre, en un balde, algo, no sé, la cantidad que sea. Ahora, fíjense, en esta historia, Ruth, cuando está haciendo esto, inmediatamente viene Boaz, que es el pariente cercano de Noemí, y él reconoce a ella porque es extranjera, y pues él conoce a sus siervos, ¿sí? Y lo interesante es que cuando él habla con su mayordomo, le pregunta quién es ella. Él ya tiene una idea porque es la única extranjera, y recién se han escuchado rumores de que Noemí ha vuelto, ¿ok? Entonces él ya tiene una idea. Entonces, pero para confirmar lo pregunta, y lo sorprendente es que su mayordomo la contrató antes de que Boaz autorice esa contratación. Entonces, esto nos da un carácter, o nos da una idea de lo que es el carácter de los segadores. En los segadores, que son ángeles, en la parábola, no existe tampoco ese prejuicio. Son personas que han superado todo tipo de barreras en este caso, en cuanto al nacionalismo. ¿Pueden ver eso ustedes? Sí, sí. Ok. Entonces, ellos ya habían resuelto esto. Para sorpresa de Boaz, ella estaba ahí, y pues no le sorprendió tampoco. Al parecer, podemos decir que Boaz tenía la mente bastante abierta, y era una persona que, a pesar de ser religiosa, tenía la posibilidad o tenía la mentalidad de aceptar a las personas. O sea, no tenía esos prejuicios. Él podía ver más que la religión, más que las normas, podía ver a la persona misma. Y aquí, en este versículo 9, después de que Boaz habla con Ruth y le dice que se quede ahí, que no se vaya a trabajar a otro campo, que se quede con sus criadas a seguir recogiendo el grano, él lo que intenta es protegerla de que no vaya a otros campos si fuera denigrada o mal pagada por ser extranjera simplemente. Entonces, vemos un sentido de protección y oportunidad también que Boaz da a esta mujer. Y él le dice, ahora aquí, él en el versículo 9 le dice algo a Ruth, y le dice, mira bien el campo que siguen, las criadas se está refiriendo a ellas, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? En el versículo 9, lo que hace Boaz es cambiarle el trabajo a Ruth. Ese trabajo de recoger las espigas o los granos que se caen en el camino hacia las gavillas, se la deja realmente para las criadas, y a ella la manda a cegar. Ahora, de lo que ella tenía que recoger ese grano, ahora ella va a ser una de los segadores.
de los que corta la espiga y le enseñan. Y ella le dice, pero cuando le van a enseñar, porque le tienen que enseñar cómo se hace ese trabajo. Pero él les da instrucciones específicas a su mayordomo o a sus segadores y le dice, si ella lo hace mal, lo hace caer, no le digan nada, no la avergüencen. ¿Qué actitud vemos aquí? Empático. Esto es empático. Lo que él está haciendo es educar a los siervos a que es una mujer que es extranjera, no sabe hacerlo, pero le tienen que dar paciencia. Le tienen que tener paciencia, tolerancia y sobre todo tienen que saberla educar. Y él entiende que en su proceso de educación tal vez haya ciertas pérdidas, no serán muchas, pero él se toma la molestia y atribuye ese trabajo a la Hay mujer. que comprar mucho. Hay que comprar más. ¿Puedes entrar o sí? ¿Ok? Él atribuye ese trabajo a Ruth y le da esa oportunidad. Entonces, esta es la única historia donde nosotros podemos ver que esta mujer, que una mujer extranjera participa de la siega, de la cosecha. Y esto no se veía dentro del pueblo de Dios, menos una extranjera. Una mujer que participe, ya era escaso el caso. Si miran historias, la cosecha en Israel lo hacen normalmente segadores, como les dije, que es como una profesión y son solamente hombres. Las mujeres se encargan de recoger las gavillas alrededor, o sea, los granos que se desperdician. Y en este caso, Boaz invita a Ruth a que siga a sus siervas, a sus criadas, para que ellas puedan segar. Entonces Ruth participa de la siega aquí, y es una mujer y es extranjera. Lo que nos muestra que no existe prejuicio en este hombre. Y lo interesante es que como les mostré la cita ayer, tenemos una cita, a ver si la puedo compartir ahora, donde Elena White dice que Boaz representa el carácter del hombre caballeroso, el cristiano caballeroso. La voy a tratar de compartir ahora en el chat, a ver si me deja. Ay, no puedo. Pero está en el grupo. Lo compartí anoche. A ver si lo puedo compartir al grupo ahora. No sé por qué no me dejan compartirlo. ¿Qué tal? ¿Qué quiere compartir? Una cita. Te lo paso a ti y lo compartes tú. Aquí. Lo puedes poner en un documento. Entonces vemos aquí el carácter de Boaz, que él intenta educar y darle un tiempo a esa mujer y darle el lugar que ella se ganó. Él reconoce las virtudes de Ruth, o sea, el sacrificio que ella hizo, y él dice una cosa: tú has decidido dejar a tu padre, a tu madre y venir a tierras ajenas y hacerte cargo de una mujer, de tu suegra, lo cual habla muy bien de ti. Él habla de Ruth como persona. Versículo 11. Aquí él dice: he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces él reconoce cualidades de Ruth, y quiero que vean aquí que es como persona, como mujer, no es como Netinea, no habla de ella como de tu pueblo han venido y las personas de tu pueblo son así como tú, no la estás representando, le estás reconociendo el valor de ella como A ella, persona. directamente a ella. Exactamente. Entonces es importante ver estos detalles porque
Así es el comportamiento del cristiano caballeroso. Y cuando Elena White dice cristiano, está haciendo enteramente referencia a cómo un hombre debería aprender a tratar a las mujeres en general. ¿Quiere que comparte la cita? Por favor. A ver. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Está empezando a compartir todavía. Ahora sí. Entonces, ¿lo puede leer? Ya. Aquí es una revelación de la voluntad y el divinos. Los que siguen sus enseñanzas son hacedores. Ese medio aporta sólidas a la construcción de su carácter. Presté atención. Lo siento, amor, se corta su audio. Le voy a pedir a otra persona que lo pueda leer, por favor. Aquí estoy. Adelante. La Biblia es una revelación de la voluntad y el propósito divinos. Los que siguen sus enseñanzas son hacedores de la palabra de Cristo y por este medio aportan maderas sólidas a la construcción de su carácter. Prestemos atención a las palabras de la inspiración que nos exhortan a ser piadosos, ser corteses. Vos representaba el carácter del caballero cristiano, al igual que Abraham ordenó a su casa después de él que guardara el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Mostró cortesía a todos sus siervos y al pasar entre sus obreros en el campo, dijo a los segadores: el Señor esté con vosotros. Y ellos les respondieron: el Señor te bendiga. He aquí una lección tanto para los amos como para los siervos, para los patrones y para los empleados. Los siervos son fortalecidos en sus corazones para hacer lo correcto, para ser fieles a los amos que manifiestan una respetuosa bondad y cortesía hacia ellos. Los cristianos deberían ser las personas más corteses del mundo. Amén. Y esta cita, Elena White la usa no solamente para referirse a Ruth, sino que aquí más bien ella la usa para referirse a los siervos. Pero en este caso, también dice cómo él trata a una persona extranjera. En esta historia vemos cómo él trata a personas que están a su servicio de él y que al mismo tiempo son extranjeras, pero que en otra situación hubiesen sido tratados de manera denigrante o inferior. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Ok, ahora sí. En realidad habla de cómo es él, o sea, directamente se ve que es una persona que no tiene prejuicios Abierto. y como deberíamos ser hoy día. Exactamente. Es una persona de mente abierta, como dijo el hermano Orlando. Y eso es lo importante. Nosotros por eso, en esta historia no solamente tenemos que observar a Ruth, sino que también observamos los personajes que están a su alrededor. De Noemí se puede aprender mucho de la gentileza, la nobleza y la facilidad que ella tiene en su carácter, o sea, de la dulzura que ella es y cuán fácil hace esto interactuar con una persona así. Y me hizo recuerdo a la experiencia de cuando Cristo está con los discípulos. Sé que Juan, por ejemplo, su discípulo amado, él sentía esta dulzura con Cristo, que él se sentía que se podía sentar en las faldas de él y lo hacía porque buscaba ese cariño que emanaba de Cristo. Entonces es importante ver que no solamente se muestra ese cariño con los que son de tu pueblo, sino también para los extranjeros, para gente que de verdad necesita. Tú tienes, como cristianos, como dijo Marco, estamos llamados a hacer luz en el mundo y tenemos que brillar. Ok, gracias. Marco, ¿me deja compartir otra vez pantalla?
Yeah. Gracias, amor. Vamos a volver a la Biblia. Ok. Ya. Entonces vemos que él da esas instrucciones de que no se la avergüence, no se la ridiculice ni se la reprenda, sino que se le tenga paciencia y se le enseñe con paciencia y tolerancia lo que tiene que hacer. Entonces, en este capítulo también nos muestra que Ruth está ahí durante dos cosechas, la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Ahora, la verdad es que no pude encontrar un dato que me diga que esas dos cosechas acontecen simultáneamente o una después de la otra, pero de que ella está dentro de dos cosechas, nos dice una cosa: cosecha cebada, donde tal vez ella aprende el proceso de cómo cegar, pero después ella ciega el trigo. Y es interesante, ¿por qué? Porque exactamente en nuestra historia, en nuestra línea, hoy las mujeres son objeto de la cosecha de muchos en el grupo de los sacerdotes. Aquel que no es capaz de aceptar una mujer por lo que es, por su valor, por su esfuerzo y su liderazgo, es cegado. Pero no es porque lo deseche, nosotros como sacerdote desechamos a esa persona, la persona toma su decisión. Pero es importante, eso quería mostrarles, que en esta historia nos muestra que la mujer es el objeto de la ciega, es lo que causa la separación en esta historia. El hecho de no aceptar tu liderazgo, de no aceptar la restitución o la reforma que Dios está trayendo a su pueblo, hace que tú puedas ser un grano caído. Ok. En el capítulo 3 vamos a ver esa constelación de que como ella se encontró con Booz, justamente el pariente de Noemí, en el trabajo que fue a buscar, vamos a ver que lo que hace Noemí es arreglar la situación para que Booz pueda casarse con Noemí y redimirla. Pero aunque parece un negocio, esta era la costumbre lastimosamente en Israel, pero al mismo tiempo, si conoces el carácter de Noemí, tú puedes darte cuenta que lo que ella busca realmente es lo mejor para Ruth. Y entonces le indica qué es lo que tienen que hacer. Y Noemí manda a Ruth a donde se estaba trillando la cebada. Y el trillar de la cebada es donde se la ventea para que como se dice aquí en Bolivia, sería como pelar el grano, sacarle la chala y todo lo que está mezclado, las impurezas. Es el zarandeo. Eso, gracias. Eso se ventea y está ahí, pero es una ceremonia si ustedes buscan, es una ceremonia donde solamente participan los varones. No existe una mujer, no puede estar una mujer. Y en esa ceremonia es tipo una fiesta, porque los hombres bailan, comen, bueno, no bailan, comen y beben y se divierten. Y al final tienen que dormir ahí mientras la cebada es venteada así para que sea purificado. Y es exactamente lo que acaba de decir Raquel, es un zarandeo donde el pueblo de Dios es purificado, las impurezas tienen que salir y caer. ¿Ok? Pero aquí esto acontece que Noemí le explica exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y Ruth tiene que vestirse, tiene que acomodarse, arreglarse para entrar en esa boda y no descubrirse. Porque, como les digo, era una ceremonia donde solamente estaban hombres. Y a la medianoche, cuando se termina de hacer esto, pues los hombres terminan de beber y de comer y se acuestan a dormir. Yo me imagino que la verdad donde caigan, porque no me imagino cómo eran esas fiestas muy bien. Pero se fija dónde duerme Boaz y ella tiene que hacer algo. Ella le destapa los pies. Pero ahora quiero que piensen de manera simbólica. ¿Qué simbolizan los pies? El mensaje. El mensaje.
es el evangelio. Ella tiene que descubrir los pies, es como que desnudar el evangelio. Y de ahí se va a saber qué tú llevas. ¿Me dejo entender? Recuerden que la experiencia también de Adán y Eva, cuando ellos se desnudan, ellos recién entienden lo que han hecho, digamos, ¿no? Las consecuencias. O sea, ellos despiertan a esa realidad y se puede ver lo que hay en su corazón, en ese caso. Entonces ella hace Sí, esto. cuando se ven desnudos, porque estaban desnudos. Ajá. Pero ellos siempre estuvieron desnudos. Era un halo de luz Claro, que existía. Pero no se veía esto antes. claro. Ok. Entonces vemos que eso acontece a la medianoche. Entonces es un evento que acontece a la medianoche donde el mensaje genera una